Bueno, pues soy Néstor Pérez, soy técnico del IRTA y experto en biodiversidad. Y bueno, la idea de hoy es contarles un poco uno de los objetivos que tenemos en el proyecto Origins junto con la empresa de Kellogg's, cuyo uno de los pilares fundamentales es promover la biodiversidad en los campos de arroz del delta del Ebro. Como ustedes saben, pues cada vez hay mayor presión y una mayor demanda de productos que sean producidos de forma sostenible y a través de prácticas agrarias que sean más respetuosas con la naturaleza y con la biodiversidad en general, ¿no? Entonces, bueno, tanto Kellogg's como nosotros estamos muy alineados con esta visión y además no solo en preservar la biodiversidad, sino en poner en valor cuáles son las ventajas añadidas para los agricultores, es decir, qué supone para el agricultor preservar la biodiversidad. Y un poco en este contexto pues está esto que les voy a explicar, este ensayo que les voy a explicar hoy, que es el de promover márgenes verdes en los campos de arroz. Como ustedes saben, me imagino que la mayoría son agricultores o técnicos, pues de forma tradicional los márgenes del arrozal se tratan con herbicidas, de forma que prácticamente todo el año están totalmente desnudos sin ningún tipo de planta encima, ¿no? Entonces nuestra idea era cambiar un poco esta perspectiva y evaluar qué es lo que ocurriría si dejamos márgenes verdes en el arrozal y qué ventajas potenciales puede tener eso para el agricultor del arroz. Entonces, en ese sentido, las ventajas potenciales que podrían haber, pues se ven reflejadas en este esquema que estoy aquí, ¿no? Por un lado, podría aumentar el control de plagas por parte de muchos enemigos naturales que se refugian en estos márgenes de vegetación, puesto que les provee tanto hábitat de nidificación como recursos tróficos para estas especies, ¿no? Entonces la idea es que toda esta diversidad de enemigos naturales, que pueden ser arañas, pueden ser avispas parásitas, avispas depredadoras, escarabajos, marietas, un montón de especies que pueden ayudar al agricultor a combatir las plagas del arroz. Por ejemplo, el chilo, pudenta, mosquitos, quironómidos, un montón de especies de plagas presentes en el arrozal, ¿no? Por otro lado, pues tendríamos la cuestión de que estos márgenes podrían ayudar también a aumentar la resistencia frente a malas hierbas. ¿Por qué? Pues básicamente porque estas especies nativas del delta compiten por los recursos por las malas hierbas, que normalmente son especies nitrófilas que necesitan suelos desnudos o suelos ricos en nitrógeno para establecerse. De forma que si nosotros somos capaces de mantener una vegetación madura en el margen, pues va a provocar que estas especies tengan una mayor dificultad a la hora de establecerse, ¿vale? Las especies de malas hierbas. Y por último, pues toda esta vegetación asociada a los márgenes generaría un sistema radicular profundo en muchos casos, que por un lado ayudaría a aguantar el suelo del margen y esto lo que haría básicamente es evitar la erosión y aumentar la durabilidad del margen, de forma que en vez de cambiarlo o de tener que rehacerlo cada año, cada 2 años, pues igual puede mantenerse un margen hasta que el agricultor le parezca conveniente, ¿no? Y por otro lado, pues este mismo sistema radicular haría como una especie de malla que evitaría o por lo menos dificultaría que el cangrejo rojo americano haga galerías en el propio margen. Con lo cual podemos ver que dejar vegetación pues puede tener muchas ventajas para el agricultor. Entonces nosotros lo que queremos hacer justamente en este ensayo es evaluar estas cuestiones, ¿no? Entonces para ello pues diseñamos 5 estrategias de márgenes, ¿vale? En 3 de ellas hicimos combinaciones de especies nativas del delta que se plantaron en noviembre y como pueden ver en estos 3 márgenes, en este y en aquel, pues ya están bastante maduros los márgenes, ¿vale? Estos son pues eso, 3 estrategias que provienen de 3 combinaciones de especies diferentes, ¿vale? De especies leñosas. Por otro lado, una combinación de especies herbáceas en semilla que sembramos en principio de primavera, ¿vale? Y estas especies básicamente son lotus, tréboles y beza o el legumet que le dicen aquí, ¿vale? Son todo leguminosas. Probamos esto porque uno de los inconvenientes que más nos comunicaban los agricultores es que los márgenes altos les suponen muchos problemas para andar por el margen. Entonces pues vamos a probar también con algunas especies que sean más rastreras y que para ellos probablemente sea mucho más cómodo de caminar. Y por último, otro tratamiento que es el de no hacemos absolutamente nada, dejamos sin tratar y dejamos que el margen evolucione por sí mismo, ¿vale? Y todas estas estrategias las enfrentamos
a una estrategia de uso de herbicidas, ¿vale? Márgenes que sí que habían sido tratados con herbicidas. Entonces, una vez establecido este diseño experimental, pues estamos haciendo distintas valoraciones, ¿vale? Por un lado, estamos pues estimando la mortalidad de cada una de las especies que plantamos. Cada 2 meses vamos al margen y evaluamos si el individuo que plantamos está vivo o está muerto, ¿vale? Esto nos va a dar una idea de cómo de bien se adapta cada especie al margen del arrozal. Por otro lado, evaluamos también la cobertura de cada especie plantada. Esto es interesante sobre todo para las especies rastreras, para ver cómo de buenas son, ¿cómo se dice? Tapizando el margen, ¿vale? Porque es una de las cosas que interesan justamente para que no entren las malas hierbas. Estimamos también la diversidad de plantas, no solo de las que plantamos nosotros, sino de las que colonizan el margen desde las zonas exteriores al campo. Hacemos también muestreos de insectos y artrópodos en general, ¿vale? Para evaluar cuál es la diversidad y abundancia de artrópodos y enemigos naturales en estos márgenes, en cada una de las estrategias. Y por último, pues la abundancia de malas hierbas y la frecuencia de galerías de cangrejo rojo americano. Entonces, un poco a través de la evaluación de todas estas cuestiones, pues intentaremos ver cuál es el valor de los márgenes florales para el cultivo del arroz. Y bueno, la idea es probarlo este año aquí, este año y el próximo, y ver si funciona, si hay aceptación también por parte del agricultor, y si funciona, pues intentar ampliar la escala, intentar llevarlo a cabo en otros campos del delta del Ebro.